mama. Para este tema contamos con nuestra colega kinesióloga Nora Córdoba. Ella es coordinadora del área administrativa de la Clínica Las Condes, responsable del programa de atención kinésica al paciente oncológico, es miembro del equipo de columna, docente, guía también de internado clínico de la carrera de kinesiología. Así que ahora dejo con ustedes a Nora Córdoba, quien expondrá sobre kinesiología en oncología, cáncer de mama. Bienvenida, Nora, te escuchamos. Nora, a ver si puedes activar el micrófono para poder escucharte. ¿Aló? ¿Hola? Ahí sí, perfecto, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, perdonen los problemas técnicos. Un gusto que me hayan invitado. Yo les quiero contar lo que ha sido nuestra experiencia en la kinesiología, en cáncer de mama, en el centro, principalmente acá en Clínica Las Condes. Ya, ¿me están viendo? Sí, ahí se perdió la pantalla, Nora, por si puedes volver a compartir. ¿Ahí estamos? Sí, estamos perfectos. Ya, muchas gracias. Bueno, para comenzar les quería decir que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en el mundo y en Chile es la segunda causa de mortalidad. Los factores de riesgo son principalmente ambientales y dependientes del estilo de vida. Solamente entre el 5 al 10% tiene una causa hereditaria, lo que es un factor bastante importante a tener en cuenta, sobre todo principalmente en nuestra función preventiva y de educación. Ahora, actualmente, la detección temprana y los avances en el tratamiento oncológico han mejorado el pronóstico y la sobrevida de pacientes con cáncer, lo cual ha sido bastante importante. Por estas dos razones principalmente, la rehabilitación debería formar parte del tratamiento en el cáncer. Sin embargo, no existe en Chile una derivación constante al kinesiólogo en estos pacientes. En Chile existen 42 unidades de patología mamaria y solamente el 25% reporta que cuenta con kinesiólogos en su equipo. Sin embargo, muchos estudios han reportado que programas kinesiológicos oportunos pueden prevenir y resolver muchas de las alteraciones que se presentan con el tratamiento del cáncer de mama, la cirugía o los tratamientos sistémicos. Entonces yo quiero como abrir este espacio y llamar la atención a los oyentes, principalmente a los estudiantes o a la gente que le interesa investigar más en esta área, porque es una área amplia. Yo quise resumir un poco y abreviar, pero creo que me quedaron varias cosas en el tintero. Ahora les quiero contar que quise mostrar este diagrama, no lo hice yo, este es un diagrama que lo hicieron en el equipo que ha estudiado mucho este tema, que son los canadienses, y es la línea, el periodo de tiempo en todo lo relacionado a la línea de tiempo en relación al paciente con cáncer, que parte desde la prevención, cuando se realiza el diagnóstico, y lo que viene posteriormente, que es el tratamiento como tal, hasta el final de la vida. ¿Y dónde aparecemos nosotros en esta línea? Desde el principio, básicamente en todo lo que nosotros hacemos con prevención de hábitos saludables en la gente y en el personal general. Una vez se realiza el diagnóstico de paciente con cáncer, nosotros empezamos en lo que ahora está muy en boga, que es la prehabilitación, que es ocupar el momento entre que se realiza el diagnóstico
y que el paciente comienza a tratarse. Y esa ventana que nos da es súper importante para iniciar un proceso de manera tal que el paciente se presente en mejores condiciones a su tratamiento, a su cirugía o a su quimioterapia, y esto va a mejorar la forma en que el paciente va a recibir todo este tratamiento. Una vez realizado el tratamiento, vamos a entrar como tal con todas nuestras herramientas de rehabilitación, y después viene lo que son los cuidados paliativos. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros contamos para tratar estos pacientes? Principalmente yo creo que es muy importante y que trabajemos desde ya en lo que es en la educación, principalmente en la población en general, en los hábitos saludables. Luego debemos hacer una buena evaluación para tener un pronóstico, un estado general del paciente con cáncer. Y ya viene lo que son las técnicas kinésicas como tal, y principalmente, que es nuestra herramienta, que es muy importante y la que se viene desarrollando mucha investigación, que es el ejercicio terapéutico. Además, si nosotros logramos seguir esta línea, vamos a lograr también tener un seguimiento prospectivo de las pacientes. Nosotros seguimos a esta paciente, ahora se plantea seguir por lo menos entre 3 a 5 años a los pacientes con un control kinesiológico. ¿Se está escuchando? ¿Sobre qué educamos nosotros al paciente con cáncer? Tenemos, ojalá, partir con un taller prequirúrgico, donde le contamos al paciente cuáles son las posibles alteraciones que se puedan presentar después de la cirugía o como consecuencia de esta, de sensibilizarlo sobre la importancia del ejercicio físico antes y después de la cirugía, del tratamiento precoz, de las alteraciones que pueda presentar el miembro superior, enseñarle cuáles son los cuidados generales que debe tener él de su extremidad, principalmente para prevenir un factor importante que es el linfedema o el síndrome de red axilar, y seguir con todo lo que es los hábitos saludables, la alimentación y la consejería antitabaco, que son factores importantes que se pueden modificar. A grandes rasgos, cuando resumidamente, ¿cuál es el tratamiento que reciben los pacientes diagnosticados con cáncer de mama? Principalmente lo podemos clasificar en 2 grupos, que son los localizados. Tenemos la cirugía, que principalmente es para remover el tumor y posteriormente para reparar esta lesión. También está la radioterapia, que está directamente enfocada a la zona y que ha mejorado mucho las técnicas. También, por otro lado, están lo que son los tratamientos sistémicos, donde se encuentra lo que es la quimioterapia, la terapia endocrina, que lo que busca es controlar la enfermedad micrometastásica, y también los anticuerpos monoclonales, que son los que bloquean la acción del receptor de factor de crecimiento epidérmico tipo 2. Todos estos tratamientos, como lo ven en la imagen, presentan un cambio en la función y en la estructura del cuerpo, que después van a presentar varias manifestaciones importantes para nosotros y que tenemos que conocerlos para poder lograr plantear un tratamiento adecuado, porque todas estas cosas pueden alterar lo que es la actividad, la funcionalidad y la participación de nuestro paciente. ¿Cuáles son los signos y síntomas principales del tratamiento antineoplásico que son relevantes que nosotros conozcamos? Principalmente la fatiga, que está presente en todos los tratamientos, en la cirugía, en la quimioterapia, en la radioterapia y en la terapia hormonal, y también cuando se trata con anticuerpos monoclonales. El dolor también es importante de manejar, que ya sea secundario al tratamiento o como consecuencia de alteración emocional que pueda presentar el paciente, como cualquier otro ser humano. También cada vez es menos, pero la cardiotoxicidad también está presente, que nos importa también y relevante las neuropatías periféricas, que puedan ser secundarias a la cirugía o secundarias al tratamiento hormonal o quimioterapia. El 80% de las pacientes con tratamientos antineoplásicos presentan aumento de peso, y más adelante vamos a ver lo importante que es el manejo de esto. También
Ojo con la alteración en la mineralización ósea, porque eso depende también cómo vamos a enfocar nosotros en lo que es la rehabilitación con base en los ejercicios. Y otro tema importante que voy a tratar más adelante, lo que es el linfedema. Si sabemos esto, debemos realizar una evaluación previa. Ojalá logremos llegar a esa instancia y de eso depende mucho nuestro trabajo, que muchas veces es de hormiga, como lo hemos realizado nosotros acá, a pesar de estar en una clínica. Recientemente venimos incorporándonos al grupo de cáncer de mama y de manera más activa. Entonces vamos a lograr tener esta paciente desde el momento mismo del que se hace el diagnóstico y realizar una evaluación previa para conocer el estado funcional antes del tratamiento. Contamos con herramientas que están validadas, como es el test de marcha de 6 minutos, la dinamometría, pruebas funcionales como de Apley, y debemos realizar cuestionarios de calidad de vida que nos vayan posteriormente reportando cuál va a ser la mejoría de estos pacientes a través de nuestro tratamiento. Existe el cuestionario de QLQ-C30 con el anexo para cáncer de mama específico y que está validado. Importante conocer, realizar la medición de los miembros superiores para llevar el control de este y prevenir o llevar controlado en caso de que llegue a presentar alguna alteración linfovascular. Después, posteriormente a la cirugía, probablemente llega después de la segunda semana y realizar, o quizás al mes del tratamiento de su cirugía, debemos repetir muchas de las evaluaciones que habíamos realizado, pero esta vez vamos a enfatizar lo que son las alteraciones biomecánicas del tronco y la extremidad superior, el dolor que pueda presentar, los rangos de movimiento que son importantes y que se van a alterar de acuerdo a la cirugía que se le vaya a realizar, cómo está la cicatriz, la postura, y realizar el normograma de predicción de riesgo de linfedema de acuerdo al tipo de cáncer y el tipo de tratamiento al que vaya a ser sometido. Estas son unas imágenes de la ficha de evaluación que realizamos aquí en Clínica Las Condes, inicial, después del tratamiento, y la idea es seguir un seguimiento prospectivo de 3 hasta lograr 2 años de seguimiento. ¿Cuáles son las alteraciones principales y cómo las tratamos? Principalmente las alteraciones linfovasculares como el síndrome de red axilar y linfedema, nuestras herramientas para este manejo, terapias manuales, drenaje linfático, especialmente técnicas PODER y LEDUC, que son las que tienen mayor validez y se usan más comúnmente, compresión neumática y ejercicios miolinfokinéticos son las herramientas principales para estas alteraciones. Con respecto a las alteraciones neuromusculares, ¿qué vamos a encontrar? Dolor, probablemente asociado a la cirugía como tal o secundaria a estados tensionales, síndromes miofaciales, muchos en la región de la espalda, neuropatías que están asociados al tratamiento sistémico, como les decía anteriormente, y restricciones del rango articular que es importante de manejar. ¿Cómo lo haríamos? Utilizando la fisioterapia, nuestras herramientas de fisioterapia de manera adecuada, terapia manual, liberación miofacial probablemente, y con nuestra herramienta importante, el ejercicio. También estos pacientes con neuropatía es importante conocer y manejar lo que es el tema de balance y equilibrio porque aumenta el riesgo de caídas. El dolor puede afectar, y básicamente afecta entre el 20 al 75% de las mujeres con mastectomía. Entonces es importante saber qué tipo de cirugía se le realizó, si hubo o no compromiso de axila, si está recibiendo radioterapia. Se presentan dolores neuropáticos que pueden ser secundarias a la intervención, casi todas se pasa a llevar el nervio intercostobraquial, que es un nervio sensitivo que va a generar molestias en el brazo de la paciente. También lo que son las neuropatías por la radiación, y conocer los patrones de dolor para poder censar si lo que estamos teniendo es un dolor o señal de recurrencia o metástasis del cáncer o un nuevo cáncer. Y cuáles son síntomas de lesión más bien musculoesquelética o inflamación que pueda presentar la paciente. Algo importante también que se presenta en un 6% es el síndrome de red axilar, que está descrito como un dolor que se irradia distalmente, que limita el rango de movimiento, que se presenta probablemente hasta el antebrazo,
por medial y es de etiología linfovenosa, que es autolimitado, que dura entre 3 a 6 meses, que tiene bastante buena resultado con un tratamiento con técnicas de stretching suave, técnicas manuales a lo largo de este cordón tenso que se presenta. También el drenaje va a funcionar efectivamente, además de los ejercicios linfokinéticos. El linfedema, que es un tema amplio y por el cual empezamos con este trabajo en las pacientes con cáncer. El linfedema, como todos saben, es la acumulación de líquido en el intersticio, un líquido que es rico en proteínas, y como resultado una función linfática alterada, en estos casos obviamente por la radioterapia o inicialmente por la cirugía como tal. Y si hubo cirugía también de axila, va a tener mayor incidencia. Ocasionalmente también se presenta por una obstrucción mecánica secundaria a un tumor. Entre el 10 al 40% de las mujeres van a presentar un linfedema en los primeros 3 a 5 años, por lo cual es tan importante nuestro seguimiento en la prevención de este. ¿Cuáles personas van a estar más expuestas a este desarrollo? Las que tienen un índice de masa corporal alto, las que hayan tenido cirugía con compromiso axilar y alta radiación en la zona. Las infecciones o cosas mínimas pueden precipitar su desarrollo y va principalmente a afectar lo que es la funcionalidad y la calidad de vida, la autoimagen de las personas, y eso resulta ser como la consecuencia más importante para las pacientes después de su tratamiento antineoplásico. Esta es la clasificación. Se clasifica según los grados, de acuerdo a la diferencia que encontramos, y según la etapa, que varía desde la fase latente, que es subclínica, hasta un grado 3, que ya tendríamos una elefantiasis. ¿Cómo la tratamos? Lo que está evidenciado, y es el gold standard en el tratamiento del linfedema, es la terapia descongestiva compleja, que tiene como objetivo minimizar la progresión del linfedema y mejorar el equilibrio entre lo que es la formación y la evacuación de la linfa, reducir el volumen del miembro, mejorar la funcionalidad y todos los síntomas que éste pueda presentar. Consta de fases, y que es una primera fase de descongestión y la segunda que es de mantención, que ocupamos estas herramientas, un trabajo de drenaje manual, ayudado con vendaje multicapa, presoterapia secuencial y contención con mangas, que es como dejamos al paciente al final. Además nos apoyamos harto en lo que son los ejercicios linfokinéticos y siempre realizando educación acerca del cuidado de la piel. Ahí tenemos una paciente que se le realizó su vendaje multicapa y su manejo constante de 2 semanas, en el que se hace a diario y se finaliza, la paciente ya está con reducción del volumen y se deja con una manga. Ahora, en relación al ejercicio, que es muy importante y lo que se ha estudiado con mayor énfasis, es porque se ha encontrado y se ha evidenciado que modifica los parámetros principalmente la fatiga, la calidad de vida y los síntomas de depresión. Se ha reportado que las mujeres que hacen actividad física regularmente disminuyen el riesgo en un 14% de presentar cáncer de mama, y eso es muy importante para tener en cuenta con respecto a lo que es el ejercicio en la prevención del cáncer de mama. También es muy importante la asociación del ejercicio con la supervivencia en general y como factor protectivo en la recidiva de un nuevo cáncer. Y principalmente donde se ha tenido mayor resultados en el cáncer de mama, así como en el de colon y el de próstata. Este es un metaanálisis del 2018, es una revisión sistemática que revisó 65 artículos y el 75% fue estadísticamente significativo en la mejora y los resultados en cuanto al estado cardiovascular, la fuerza muscular y en menor medida sobre la fatiga y la calidad de vida y la depresión. Se concluye que los ejercicios cardiovasculares son seguros de aplicar en los pacientes que están siendo sometidos a quimioterapia. También se concluyó que los ejercicios de resistencia eran seguros para ser aplicados en pacientes con linfedema, siempre y cuando, obvio, con la precaución de que mantengan su vendaje durante el entrenamiento, que se inicie progresivamente con grandes grupos musculares
Y se concluyó que el ejercicio físico controla y mejora la función física, la salud mental y en general el bienestar del paciente. ¿Cuáles son los factores comunes que explican la relación entre la actividad física y el cáncer de mama? Están basados principalmente en la modulación de los marcadores inflamatorios, lo que son los esteroides sexuales, ya que el 70 al 80% de las neoplasias son dependientes del estímulo estrogénico. Entonces existe una gran importancia, una gran relación en lo que es la obesidad y el síndrome metabólico y toda la cascada inflamatoria que favorece la aparición de cáncer. Este artículo que se llama La tormenta perfecta, la obesidad y el cáncer es bastante bueno del equipo de la Universidad Católica que han estudiado bastante acerca de este tema. En cuanto a la prescripción del ejercicio, ojalá sea una individualizada, considerando los factores y los efectos del cáncer, el tipo de cáncer que tiene cada paciente, cuál ha sido, cómo se ha ido afectado la capacidad funcional de este y cómo lo vamos a ir recuperando. El Colegio Americano de Medicina Deportiva hizo este consenso que incluyó también el grupo canadiense, que también estudian harto sobre el tema. Ellos recomendaron tener énfasis después del tratamiento antineoplásico, realizar una evaluación de lo que es las neuropatías, las morbilidades musculares y cardiopulmonares antes de iniciar el ejercicio. También debemos tener en cuenta todo lo que son las plaquetas, la hemoglobina, hay probabilidad de presentar anemia importante, cómo están los leucocitos, si existe neurotoxicidad, si hay presencia de metástasis ósea o si hay fiebre para tener controlado estos efectos y poder indicar satisfactoriamente y obtener los resultados que queremos en la prescripción de nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que recomienda? Este es un ejercicio, como les decía también, del grupo que hizo una revisión y básicamente lo resume perfecto porque es lo que recomiendan todos los papers, las guías clínicas, que es realizar y dosificar el ejercicio en los pacientes con cáncer. Se recomienda 150 minutos a la semana de intensidad moderada, ojalá 3 veces a la semana, con una intensidad de entre un 60 y un 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Se puede ocupar la caminata, la elíptica o bicicleta también, o cualquier herramienta que nos permita mantener esta dosificación. En cuanto a los ejercicios de resistencia, 2 sets de 8 a 12 repeticiones para cada ejercicio, entre un 50 a un 70% de la repetición máxima, 2 veces a la semana, y obviamente con un grupo de ejercicios de flexibilidad también. También hay algunos estudios que están investigando acerca de cosas más alternativas, como el yoga, que también ha tenido excelentes resultados. Otros reportan que también el ejercicio no supervisado para pacientes que están a la espera de su tratamiento también podría ayudarlos a presentarse de mejor manera y también tienen excelentes resultados. Así que con una excelente educación o una guía, sobre todo en estos momentos de pandemia, ocupar lo que es la telerehabilitación y poder guiar a nuestros pacientes, así sea a distancia, indicando adecuadamente y teniendo este tipo de dosificación que es la recomendada. Este es un ejemplo de la indicación para pacientes. Utilizamos para valorar la intensidad, este método de Carboen, y que se correlacione con un BORD 11 entre la primera y la sexta semana, trabajando entonces a un 60%, y de la semana 6 a la 12, trabajando a un 80% con un BORD 13. Como les decía, frecuencia de 3 veces a la semana dividido en 50 minutos y que avancemos a los 60 minutos es como la indicación ideal en estas pacientes. Como conclusión, yo quise poner esto, que es lo que a mí más como que me interesa que quede claro, que es la rehabilitación, así como la actividad física debe estar presente a lo largo de todo el manejo de los pacientes oncológicos.
y los kinesiólogos tenemos una responsabilidad en la cual debemos incorporarnos de manera activa a los equipos multidisciplinarios que tratan el paciente oncológico, ya que contamos con múltiples herramientas que pueden mejorar la calidad de vida de estos. El ejercicio físico de manera dirigida, supervisada y bien indicada genera beneficios mayores, no solo físicos, sino que también emocionales, y lo que es fundamental, ampliar el conocimiento de los mecanismos por el cual se influye el ejercicio y al cáncer de mama. Muchísimas gracias. Eso era lo que les quería comentar. Gracias, Nora. Gracias, Nora. Muy, muy clarificante, muy ordenado. Da gusto pensar de que los kinesiólogos están en un área haciendo tanto trabajo silencioso, desconocido por las otras áreas, así que esto es muy bueno porque también para uno tener la claridad de la derivación a los kinesiólogos que son expertos en un área. Nora, quería partir con una pregunta respecto a la parte emocional, pero tuya. ¿Cómo te ayudas tú como kinesióloga en lo emocional, o sea, en la parte emocional al tratar este tipo de pacientes que claramente hay una carga emocional súper grande, hay una familia, hay un dolor que se palpa mucho más a piel? Muchas gracias por la pregunta, pero mira, yo trabajo acá en Clínica Las Condes hace 13 años y justamente hace más o menos 11 años yo recibí mi primera paciente de cáncer. Yo me dedico desde hace mucho más tiempo al área de la columna y por eso empezaron a llegar pacientes que presentaban metástasis a la columna. Y para mí inicialmente fue súper fuerte porque tú como kinesiólogo en esta área de traumatología sabes que los pacientes no se te van a morir, entonces es como... es mucho más fácil, pero cuando te enfrentas a esta realidad, igual es duro. Y cuando se te muere, se te empieza a morir el paciente y tú te has encariñado y has estado en un proceso largo, es difícil. Y yo resistí mucho tiempo a lo que era el trabajo en esta zona, pero yo dije, bueno, acá por algo pasan las cosas y si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, y me he metido con todo y con toda la gana. Yo decía, bueno, para mucha gente puede encontrar aburrida la zona, ellos les van a encontrar que es súper aburrido, pero a uno que le gusta, estamos felices. Ahora yo cuento con colegas que me están ayudando para poder abarcar más temas, porque en verdad el área se vuelve grande y no podemos hacer todo. Pero a diferencia del trabajo de los pacientes en columna y la gente que trabaja en el área de traumatología ambiente, son tan agradecidos, tienen tantas ganas de mejorarse, quieren estar bien, estás viendo mujeres jóvenes con familia, entonces la verdad que es una... Y te tienes que concentrar como en el aquí y en el ahora, o sea, tenemos que trabajar por el beneficio actual. Que si estamos al frente de una persona que se puede morir y que probablemente hay un sufrimiento grande, una familia por medio, sí, pero nosotros estamos dándolo todo en que ésta se sienta mejor, que tenga alivio, que tenga... Y con respecto a eso, y con esto terminamos nuestra mirada positiva. Ahora hay una alta sobrevida. El 90% de los pacientes diagnosticados tienen una sobrevida si se diagnostica a tiempo. Entonces, por eso hay tantos sobrevivientes y la idea es que a futuro lo hagan en las mejores condiciones. Eso. Nora, mira, con respecto a esto, y con esto cerramos tu bloque para empezar con Soledad, respecto, tú nombraste en algún minuto, hay una ayuda colaborativa sin duda acá de otros profesionales, porque es una patología, bueno, es una situación en que está una persona afectada en muchas áreas. Entonces, respecto a los cuidados paliativos, ¿de qué manera se está abordando en la clínica Las Condes un paciente que está con un tema de oncología en diferentes ámbitos, no solo de mama, respecto a los otros cuidados y que no solo sea el manejo del dolor? ¿Hay alguna unidad de cuidados paliativos donde incluya al kinesiólogo? Sí, hay una unidad de cuidados paliativos, pero esa área se está manejando en el tema de nosotros
Ahí no no tenemos tanto conocimiento en esa zona de lo que estamos haciendo acá. No. O sea, yo no te podría decir porque lo están manejando los colegas del área de hospitalizado y ellos se manejan en un qué es lo que sé que hacen trabajando como los beneficios con relación a un entrenamiento durante el tiempo que están hospitalizados y en una unidad que ahora está como recién instalándose, como recién relanzándose. Perfecto, perfecto. Gracias Nora. Ahí yo creo que nos queda un pendiente estar incorporado en el grupo de cuidados paliativos. Te agradezco tu exposición, tu disponibilidad, tu tiempo, nos nutres, nos llenas de energía para que también existan las ganas de otros para que sigan esta área tan bonita y tan humana, ¿no? Que podría hacernos tanto, encontrarnos con la fragilidad humana como con la grandeza también. Así que muchas gracias, Nora, y bueno, te despido para que te quedes también, pero te despido para hacer ahora la presentación de nuestra siguiente expositora. Muchas gracias, Nora. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta, Gracias gracias. a ti. Bueno, ahora continuamos con nuestra querida Soledad Daniels, digo nuestra porque es integrante de nuestra clínica de los Andes. El tema que viene a continuación es kinesiología en incontinencia. Soledad es kinesióloga de la Universidad de Chile, diplomada en fisioterapia en embarazo y posparto, diplomada en funciones pelviperineales de la mujer. Es kinesióloga de la unidad de piso pélvico de la clínica de la Universidad de los Andes y del programa de parto natural seguro de la misma clínica. Dejo con ustedes a Soledad para que nos cuente y nos muestre un poco su experiencia clínica en esta área tan especial. Te dejo, Soledad. Bienvenida. Perdón, Vi, antes de Gracias. iniciar con Soledad, ¿Sí? porfa pedirle a Nora que deje de compartir pantalla para que Soledad pueda habilitar su presentación, por favor. Muchas gracias. ¿Ahí? Ahí sí. Gracias. Gracias, Nora. Muchas No gracias quería por dejarla hablar. Bien, Soledad, te Ahí dejamos. sí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí bien, verdad? Se escucha perfecto, Sole, y también se ve tu presentación. Perfecto. Hay que ir al inicio. Segundo. ¿Ahí sí está bien? Disculpa. Ahí sí, ¿no? Perfecto, Sole, gracias. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como dijo la Vivi, yo soy Soledad Daniels y pertenezco a la unidad de piso pélvico de la Clínica de la Universidad de los Andes hace ya varios años que me formé en esta área. Y la idea de hoy es mostrarles un poco cuál es nuestro rol también en esta área, qué es lo que hacemos. Es un área bastante desconocida quizás para la mayoría, ¿verdad? Y en particular en una de las patologías que es más frecuente para nosotros en la clínica, que es la incontinencia de orina, ¿sí? La idea siempre es entender que nosotros formamos parte de un equipo y yo les diría que en esta área en particular, el equipo multidisciplinario fundamental. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos con ginecólogos, obstetras, matronas, ¿verdad? Y eso enriquece nuestro trabajo y compartimos muchas responsabilidades también, tanto en el diagnóstico como en la decisión de tratamiento. Yo me imagino que en muchas otras áreas esto ocurre, pero debo decir que en mi experiencia clínica, que previamente quizás fue en otra área, en esta área se hace más relevante aún. Hay un tema de confianza muy importante. Hay un tema de discutir y resolver en conjunto también cuál va a ser el abordaje de las diferentes patologías de los distintos pacientes, y en ese sentido también es una invitación a trabajar en equipo. Y como les decía, no vamos a tener solo al ginecólogo o al urólogo o al coloproctólogo que nos derive, sino también va a formar parte de nuestro equipo muchas veces
los otros colegas que nos derivan pacientes, las matronas que forman parte importante del equipo también se fijan. Entonces, siempre mi primera recomendación en ese sentido es tener eso súper en presente. Como otra cosa relevante les puedo decir, y esta es una imagen que nosotros usamos mucho, déjenme mirar si logro, en esta área, ¿verdad? Y es que efectivamente nosotros tenemos el suelo pélvico o el piso pélvico, ¿verdad? Dentro de la cavidad abdominal, cerrando la cavidad abdominal, ¿verdad? En que tenemos órganos que se comunican, por decirlo así, hacia afuera y atraviesan estas estructuras. Vamos a tener la vejiga, vamos a tener el útero en el caso de las mujeres, ¿verdad? Y vamos a tener el recto. Y siempre se dice que cuando estamos hablando de la zona vesical va a ser competencia de los urólogos, que cuando estamos hablando de todo el tema uterino, ¿verdad? Y vaginal va a ser competencia de los ginecólogos, y que cuando estamos hablando del recto va a ser competencia de los coloproctólogos. Y la gracia, diría yo, de nuestra especialidad es que nosotros vamos a tener que hacernos cargo de lo que es común a todas estas áreas, ¿verdad? Que es el piso pélvico o el suelo pélvico, que va a ser este conjunto de estructuras que no son solo músculos, también son ligamentos, fascias, ¿verdad? Que van a dar soporte y sostén de manera importante, y que por lo tanto va a estar involucrado en muchas de las funciones relacionadas con estos órganos. En ese sentido, entonces, este sistema miofacial, ¿verdad?, que cierra por abajo la pelvis, va a tener incidencia directa en la función miccional defecatoria y en la función sexual, y dentro de la función miccional y defecatoria va a tener función tanto en la continencia como en la evacuación. Y es por eso que esta especialidad existe, ¿verdad?, porque este es un sistema miofacial y como tal es susceptible de ser rehabilitado en sus distintas características, al igual como serían los otros sistemas miofaciales de nuestro cuerpo. Desde ese punto de vista, entonces, las patologías o disfunciones de estas estructuras más comunes van a ser las incontinencias de orina de distintos tipos, que vamos a ver un poco más adelante, las incontinencias fecales, síndromes de vejiga hiperactiva, el prolapso de los órganos pélvicos, que se abrevia POP, como ustedes ven ahí, las disfunciones sexuales de distintos tipos, los dolores pélvicos, dolor pélvico crónico, la constipación, y es por esto lo que yo les mencionaba, las patologías de las cuales nos hacemos cargo, por decirlo así, en esta área, ¿verdad?, tienen relación con todas estas funciones, y por lo tanto vamos a tener derivación no solo de un médico especialista, sino de distintos médicos especialistas. Y por lo demás, siempre se debe considerar que cuando está afectado este sistema miofacial, muchas veces vamos a tener alteración también en más de una función. Entonces, aun cuando tengamos una paciente o un paciente que asiste a nuestro tratamiento, ¿verdad?, por una incontinencia de orina, por ejemplo, es muy relevante indagar sobre el correcto funcionamiento también de las otras áreas que están relacionadas. También recordar que el suelo pélvico o el piso pélvico, ¿verdad?, tiene una función importante en la estabilidad lumbopélvica, y en ese sentido entonces tenemos que también considerarlo como parte de, sea que nos dediquemos a esta área o sea que a veces nos dediquemos a otra área, pero muchas veces esto se nos olvida pensar en estos músculos que no vemos, ¿verdad?, a simple vista, y entonces por eso que es importante sacarlo otra vez, mencionarlo nuevamente y que ustedes puedan tenerlo presente en su práctica clínica. La incontinencia de orina se define como una pérdida involuntaria de orina, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, dado que es una patología muchas veces de diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque justamente todas estas funciones que nosotros vimos, ¿verdad?, están relacionadas con cosas muy íntimas. La vida sexual, la micción, la defecación son actividades que forman parte de la intimidad de las personas, que además, ¿verdad?, muchas veces no hay preguntas dirigidas respecto al correcto funcionamiento o no, que hay muchos mitos alrededor de, por lo tanto hay muchos pacientes que piensan que es normal tener ciertas pérdidas de orina mientras no sea mucho. Los pacientes dicen, bueno, es que yo no tengo incontinencia, a mí se me salen unas gotitas de orina a veces. Entonces, hay mucho desconocimiento quizás al respecto, aun cuando hoy tenemos acceso, ¿verdad?, a todo lo que podría ser vía web,
no queda tanta claridad y las pacientes y los pacientes se demoran mucho a veces en consultar. Por lo tanto, cuando ya llegan a nuestras manos, tienen patologías de una intensidad mayor, tienen patologías ya moderadas o severas en vez de tener patologías leves. Y es por eso que el incorporar esta pregunta en nuestra práctica clínica es relevante. Es relevante cuando yo estoy viendo un paciente que tiene una patología crónica lumbar, por ejemplo, o cuando tiene una inestabilidad de columna. Es relevante porque tenemos que pensar que esta musculatura también forma parte de, y que por lo tanto, si no está funcionando correctamente, puede traer consecuencias también en esto, en la continencia de la orina, ¿verdad? Entonces, si uno hace la pregunta de ¿ha tenido pérdidas involuntarias de orina frente a alguna situación en especial? Muchos pacientes van a responder positivamente. Yo voy a poder pesquisar a tiempo y por lo tanto derivar y tratar también con mejores perspectivas de buenos resultados. Es muy difícil hablar de cuál es la prevalencia de la incontinencia de orina. La mayoría de los estudios están hechos en mujeres. Esto es dado que por las características anatómicas, ¿verdad? Por la presencia de la vagina también, hace que la disposición de los vientres musculares sea distinta, que tengamos musculatura que quizás no es tan fuerte como en el caso de los varones, que la disposición anatómica desde la longitud de la uretra, ¿verdad? También son factores que influyen en que tengamos más predisposición a hacer patologías de este tipo. Y por otro lado, algo fundamental es que el embarazo y el parto van a ser el factor gatillante más relevante. Y es por eso que los estudios que hay en general son en relación a esta patología en mujeres. En los varones también existen estas patologías, son de menor prevalencia y se presentan sobre todo asociado con la edad, ¿verdad? Con la tercera edad. Y por otro lado se presentan asociados a cirugías, cirugía prostática, por ejemplo, o cirugías específicas que puedan afectar de alguna u otra manera estas estructuras. ¿Ya? Entonces hay que tener claro que esto no es que no exista en los hombres, pero ciertamente su prevalencia es mucho mayor en mujeres, casi 3 veces mayor, y es por eso que la mayoría de los estudios hablan o se enfocan, ¿verdad?, en ver qué pasa con las mujeres. Hay que pensar que más de 1/3 de las mujeres va a tener alguna fuga de orina en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Y eso es una de las primeras cosas que se considera normal. Las mujeres creen que porque están en el tercer trimestre del embarazo y están con harta guatita, ¿verdad? Y ya les cuesta moverse y tienen mucho peso en la zona abdominal, entonces va a ser normal perder orina. Y ese es uno de los primeros mitos a derribar. Es decir, no, ninguna pérdida de orina involuntaria es normal y siempre nos va a estar dando la alarma de algo en que ojalá podamos hacernos cargo y preocuparnos a tiempo. Además de eso, la estadística es que alrededor de 1/3 de las mujeres también va a presentar episodios de incontinencia en los primeros 3 meses posparto. ¿Y cuál es la gran preocupación, verdad? Es que de ese tercio de mujeres puede haber un 30% a las cuales no se les va a pasar después de los 3 meses posparto y se van a quedar con cierto grado de incontinencia de orina. Y esto yo siempre se los explico así, incluso a mis pacientes, para que se entienda en forma súper sencilla, tiene un efecto un poco sumatorio. Un embarazo que implica sobrecarga en la musculatura del suelo pélvico, que termina en un parto por vía vaginal que daña en mayor o menor grado estas estructuras y que puede tener consecuencias en el funcionamiento adecuado de todo el sistema de sostén y soporte, ¿verdad? Puede que sea algo leve en la primera embarazo y que la mujer haya tenido algunos episodios de fuga, por ejemplo, en el segundo o en el tercer trimestre, y que posparto algo hubo, pero no fue mucho. Si nadie se preocupa de cómo se recuperaron esas estructuras, de si hubo una cicatrización adecuada, de volver a fortalecer, de volver a restablecer el funcionamiento adecuado, esa mujer quedó ahí hasta que tuvo otro embarazo, otro parto y así sucesivamente. Y finalmente, cuando se hace presente esta patología y cuando se hace también más severa, ¿verdad? Va a ser ya en la menopausia. Entonces, las causas de esta patología son múltiples. Hay condiciones basales, hay características del tejido, hiperlaxitud, ¿verdad? Sobrepeso, obesidad, diabetes, son todas causas o factores predisponentes a presentar incontinencia de orina, que puede ser gatillado por daños durante el parto vaginal, ¿verdad? Que tienen un efecto sumado durante la vida
y que muchas veces el factor que termina por gatillar una patología más severa es la menopausia, dada la gran caída hormonal que se produce en esa etapa de la vida. Entonces, muchas veces se asume que esto es culpa de la menopausia, cuando en realidad ese es solo el factor, como digo yo, la gota que derrama el vaso y que hace que esta patología ya se presente en forma más severa. Esta patología y muchas otras en relación al piso pélvico también, ¿ya? Ojo. Entonces, por eso que este es un llamado un poco a poner ojo, a entender que no porque se me haya salido el pipí o haya tenido un par de fugas un par de veces mientras estaba embarazada, tengo una patología grave, pero ciertamente habla de que quizás no hay un correcto funcionamiento de esta estructura, que poniendo ojo y quizás haciendo algunas intervenciones muy acotadas vamos a poder solucionar eso y evitar que esto siga el curso normal de la enfermedad, que lamentablemente tiende a la cronicidad y tiende a ir aumentando en severidad a medida que van pasando los años, y eso es así. A nadie la incontinencia de orina se le pasa sola, por decirlo así, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta también. Respecto a la fisiopatología y a la presentación de la incontinencia, podemos clasificarla en 3 tipos que son los más importantes, ¿verdad? Y que son los que más nos toca ver en la consulta. Uno es la incontinencia de orina de esfuerzo, que es la pérdida involuntaria de orina que ocurre en relación a un esfuerzo físico o alguna actividad que aumente la presión intraabdominal, que al no poder ser contrarrestada, ¿verdad?, por esta estructura, genera una pérdida de orina. Y esta es el relato de la paciente que dice: yo no tengo ningún problema hasta que salgo a trotar y ahí pierdo un poquito de pipí. Hasta que me subí a una cama elástica con mis niños y salté y ahí se me salieron unas gotitas de pipí. O a las pacientes, por ejemplo, que tienen alguna patología respiratoria, que les genera una tos crónica, ¿verdad? Y que entonces, al toser, tienen pérdidas de orina. Además de eso, existe la incontinencia de orina de urgencia. Esta incontinencia es la pérdida de orina en relación o posterior a un deseo de orinar que no se puede diferir, ¿ya? Yo tengo una sensación y unas ganas de orinar que no puedo diferir, en que no puedo decir me voy a aguantar un ratito o voy a ir un ratito más, y en relación a eso tengo pérdida. Y existe también en muchos casos una incontinencia de orina mixta, en que estos 2 tipos de incontinencia se combinan. Es en este sentido en que yo les decía también la relevancia de trabajar en equipo. Es cierto que muchas de estas pacientes tienen estudios más completos y que nos llegan con exámenes, urodinamia y todo súper clarito, pero hay muchas que no. Hay muchas que este problema que tienen fue pesquisado, por ejemplo, por la matrona en el posparto y ella nos deriva a la paciente. Y entonces ahí va a ser también nuestra labor hacer una buena evaluación que nos oriente respecto a cuál es la patología que tiene la paciente, cuál es el tipo de incontinencia, por ejemplo, que tiene, y también a la necesidad muchas veces de derivar a un especialista en caso necesario. El objetivo en general que nosotros vamos a tener cuando nos enfrentamos a pacientes que tienen una patología de este tipo, ¿verdad?, es prevenir y tratar los trastornos funcionales de toda la región tóraco-abdomino-pelviana. Aquí hay que pensar siempre que está todo en estrecha relación, y es por eso el llamado también a mirar la zona de la pelvis, del piso pélvico. Muchas veces nos quedamos con la zona torácica o la zona abdominal sin mirar abajo, y al revés nosotras, ¿verdad?, que vamos muchas veces dirigidamente a evaluar analíticamente el suelo pélvico, y tenemos que siempre tener presente que tenemos que evaluar el sistema en su conjunto, que el diafragma tiene una función relevante en la distribución de las presiones, que la pared abdominal también va a ser la que tiene relevancia, ¿verdad? Y que por lo tanto siempre hay que mirarlo en una manera más global a nuestros pacientes. Por supuesto que el objetivo final siempre es mejorar la calidad de vida de los pacientes, y en eso tenemos a nuestro favor que hay disponibilidad de test muy específicos de calidad de vida para disfunciones del piso pélvico, y eso es siempre la invitación un poco también a objetivar nuestras evaluaciones, de modo de poder reevaluar y poder cotejar resultados de nuestros tratamientos. Es importante entender que la reeducación pelviperineal, y es así como debiese llamarse, porque muchas veces se limita a uno pensar en solo los ejercicios de piso pélvico, ¿verdad? Y resulta que sí, que Kegel fue el primero que habló en la década del 50 de este tratamiento y de entrenamiento de la musculatura del piso pélvico,
y las pacientes creen que es solo eso, pero incluye muchas más cosas que la idea es mostrarles un poco ahora y que ustedes puedan tener una visión de qué es lo que hacemos, ¿verdad? Por eso es reeducación pelviperineal, es la terapia de primera línea como tratamiento conservador en múltiples disfunciones del suelo pélvico, y eso es algo indiscutible. La literatura lo avala en el estudio de las distintas patologías. Es una terapia que puede complementarse con otros tratamientos. La incontinencia urina de urgencia, por ejemplo, es tratada muchas veces desde el punto de vista médico y puede complementarse perfectamente con un tratamiento kinésico. Es una terapia no invasiva. Eso es relativo, no. Ustedes tienen que entender que como invasivo se define cuando yo ya atravieso la barrera de la piel, ¿verdad? En este caso no es así, pero sí hay que entender que es una terapia distinta a las que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? En que el paciente sí va a tener que tener una relación de confianza quizás más estrecha con el tratante, porque vamos a tocar temas que forman parte de la intimidad de las personas. Por lo tanto, hay que entender eso también. Tiene escasas contraindicaciones y en general no hay reportados efectos adversos y eso nos juega muy a favor. En general se definen siempre etapas como en cualquier otro tratamiento en que uno tiene que hacer un diagnóstico kinésico adecuado. Luego, lo fundamental, sobre todo en el caso de las incontinencias, ¿verdad?, va a ser el entrenamiento muscular de la musculatura en su conjunto del suelo pélvico con una reeducación funcional. Y aquí también hay una mirada, ¿verdad?, a la reeducación de hábitos, también lo vamos a mencionar un poco más adelante, y que la etapa más importante es la mantención y seguimiento, dado que muchas veces las pacientes obtienen resultados, ¿verdad?, mejoran o disminuyen sus síntomas, mejoran su calidad de vida, y luego dejan esto en el olvido, dejan de hacer ejercicio, ¿verdad?, y por lo tanto pueden volver atrás, y eso es como en cualquier o en muchas de las patologías que nosotros vemos también. Aquí lo que yo les decía, esto está en relación con cosas muy íntimas. Uno debe tener las condiciones adecuadas para poder atender a un paciente de este tipo, de privacidad, ¿verdad?, en que se entablare una relación de confianza y que yo explique en términos súper claros cuáles van a ser los objetivos del tratamiento, qué podemos esperar, en qué consiste el tratamiento que voy a realizar. Y yo diría que muchas veces nosotros nos dedicamos una primera sesión completa solo a la entrevista. Solo que el paciente aclare sus dudas, nos cuente bien sus síntomas, le podamos explicar qué esperar y qué no esperar, le podemos explicar en qué consiste el tratamiento, dado que, como yo les decía, no es llegar y pedirle a un paciente o a una paciente, ¿verdad?, que se saque la ropa y se suba a una camilla. Ella tiene que entender por qué vamos a hacerlo, cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento, etc. Y eso les diría yo es fundamental. Otra vez, como el suelo pélvico o el piso pélvico, las pacientes en general, los pacientes no saben ni que existe, ni dónde está, ¿verdad? Muchas veces nosotros, profesionales de la salud, salvo las que nos dedicamos a esto, también se nos olvida y no lo tenemos tan presente, el tomar conciencia, el enseñar a las pacientes qué es, dónde está, el mostrar láminas, el usar todos los recursos que vamos a tener es fundamental, y yo diría que es parte o es la primera parte muy importante de nuestros tratamientos en general. Y luego, y esta diapositiva la pongo porque muchas veces en la universidad yo muestro esto para que ustedes tengan y entiendan que nosotros no solo vamos a mirar el suelo pélvico. Acá cómo está funcionando el diafragma es fundamental. ¿Qué patrón respiratorio tiene el paciente? ¿Cómo está su pared abdominal? ¿Cómo está su estabilidad lumbar? Hay mucha concomitancia de patología. Es muy habitual encontrar pacientes que tienen incontinencia de orina y que cuentan historia de dolor lumbar. Y al revés, entonces, también está presente, y es por eso el llamado a preguntar. Evidentemente, con precaución de que haya cierto nivel, ¿verdad?, de privacidad cuando yo voy a hacer la pregunta, pero si yo tengo un paciente con una patología lumbar crónica, con una inestabilidad lumbar, en algún momento yo tengo que preguntarle a ese paciente si ha tenido algún síntoma, por ejemplo, como pérdidas involuntarias de orina, porque es muy probable que esté presente también, ¿sí? Entonces, es muy importante
incorporarlo en nuestra visión, les diría yo, y es por eso que les muestro esto, porque esto no es solo suelo pélvico. ¿Qué está pasando con la pared abdominal cuando yo tengo una mujer que está en su periodo posparto? ¿Cómo está esa diástasis? ¿Tiene una buena contención abdominal o no? Van a ser factores que van a influir tremendamente y que van a influir también, por lo tanto, en el resultado de mi tratamiento. Yo no puedo solo ir a fortalecer la musculatura del suelo pélvico, tengo que pensar también en cómo está toda uno dice estabilidad lumbo-abdomino-pélvica, ¿verdad? Y mirar en su conjunto. Y en eso, como yo les decía, hay un rol fundamental en nosotros de educación, así como hay muchos pacientes que, por ejemplo, van a venir por un dolor lumbar y que cuando uno le hace la entrevista va a descubrir que hay pérdidas de orina o una incontinencia de orina de esfuerzo, nos pasa al revés. Puede venir una paciente con nosotros que viene por una incontinencia de orina, pero que cuando yo le explico qué es el suelo pélvico, para qué sirve, dónde está, qué otras funciones tiene, puedo descubrir que también hay patologías, por ejemplo, del ámbito sexual, o que también hay algo que está funcionando inadecuadamente desde el punto de vista de la defecación. ¿Se fijan? Entonces, en eso el llamado es a eso, a mirarlo en detalle, a explicar muy claro y a usar mucho material también que ayude al paciente a hacer esto más concreto. Las medidas de autocuidado, los hábitos son fundamentales. La reeducación de hábitos es parte importante de nuestro tratamiento también. El cómo el paciente esté yendo al baño, el cuánto líquido toma, el cada cuántas horas va al baño, son cosas súper relevantes a revisar y nosotros también dedicamos gran parte de nuestro tiempo a eso, a pedirle al paciente calendarios miccionales, cartillas defecatorias, ¿verdad? En que nos muestren en detalle cómo están siendo sus hábitos. Hay muchas cosas que las pacientes o los pacientes tienen incorporadas como normales y que no lo son, o que no contribuyen al cuidado de estas estructuras hacia el futuro. Y es esta la instancia en que uno puede reeducar hábitos. Las técnicas de tratamiento ya específicas respecto al suelo pélvico son variadas, ¿sí? Uno solo tiene la imagen, como yo les decía muchas veces, del ejercicio de piso pélvico, de Kegel, quizás, pero en realidad nosotros tenemos muchas cosas que nos ayudan y nos apoyan en nuestro trabajo. Usamos muchas técnicas de terapia manual, usamos equipos de biofeedback, en que tenemos más de un tipo de biofeedback, ¿verdad? Tenemos también la posibilidad de hacer electroestimulación, que se ha demostrado ser un gran ayudante. Tenemos que trabajar con técnicas conductuales, con la reeducación de hábitos. Existen muchas terapias y muchas técnicas hoy más globales que pueden servir como apoyo al tratamiento, a veces como continuidad de nuestros tratamientos también. Usamos la técnica de neuromodulación del tibial posterior como un gran ayudante en muchas patologías. Entonces, para mostrarles que esto es un poco lo que hacemos y que la mirada va más allá de solo hacer ejercicios de piso pélvico. En relación a los ejercicios, es importante entender que acá tenemos fibras musculares, que tenemos ligamentos, que tenemos fascias, ¿verdad? Y que como tal podemos reeducar y podemos trabajar sobre todas esas cosas. Podemos trabajar sobre el tono, podemos trabajar la fuerza, podemos trabajar la resistencia, podemos trabajar la coordinación. Tenemos que también mirarlo de esa forma. Yo siempre le digo a mis pacientes en modo simple, digo, vamos a trabajar sobre músculos, igual que los que usted tiene en el brazo o en las piernas, pero que están en una zona que usted no se ve, pero por eso existo yo, por eso yo soy kinesióloga y me dedico a esto, porque es igual que en otras áreas, y eso es importante entenderlo, ¿sí? Acá, como todas las otras áreas, es importante mirar la indemnidad, por supuesto, neurológica, mirar los patrones de movimiento, mirar la coordinación con el resto, como yo les decía, de la caja torácica y abdominal. Entonces, muy relevante entender eso a la hora de pensar en un ejercicio terapéutico o en un entrenamiento de musculatura del piso pélvico, que así es como se abrevia y que es lo que ustedes pueden ver en la mayoría de los papers y los estudios, ¿verdad? Siempre pensando en algo funcional. Es distinto cuando yo me enfrento a una paciente sedentaria, adulta mayor, que tiene ciertas pérdidas de orina y que su actividad del día es caminar, a cuando yo me enfrento a una mujer que quiere, por ejemplo, hacer algún entrenamiento de impacto. Entonces siempre tengo que pensar en hacer una revisión un poco de cuáles son los objetivos de mi paciente y esos incorporarlos dentro de mi tratamiento, siempre pensando en que esa paciente pueda mejorar su función, pueda retomar sus actividades habituales
ya sea la vida diaria o deportivas, ¿verdad? Sin estas pérdidas de orina. Como yo les decía aquí, las escalas y las encuestas de calidad de vida son fundamentales. Tenemos algunos test que nos permiten también evaluar en qué grado de incontinencia hay, si es moderada, severa, si es leve, ¿verdad? Y que incorporan preguntas de calidad de vida, porque hay veces en que para una paciente perder unas gotitas de pipí de vez en cuando no tiene mayor relevancia, y para otra paciente eso le afecta mucho su autoestima y deja de hacer cosas por eso y etcétera. Entonces, el incorporar la mirada de la calidad de vida, de qué tanto está afectando este problema a mi paciente en particular, es súper relevante. El biofeedback, como yo se los mencioné antes, ¿verdad? Son las técnicas que nos ayudan a que los pacientes reconozcan en forma adecuada estas estructuras, las puedan integrar y faciliten el trabajo. Porque se ha visto en el fondo que un 25% de las pacientes, si yo les doy solo una instrucción verbal, no va a lograr una adecuada contracción, incluso puede hacer una inversión de la orden al realizar un ejercicio suelo pélvico. Por lo tanto, nosotros nos apoyamos mucho de estos elementos que nos ayudan a que los pacientes miren en un gráfico que nos da una maquinita, ¿verdad?, cómo está haciendo su contracción, cómo está relajando, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, uno puede ir también trabajando en una manera más personalizada y adecuar el trabajo a las características de cada paciente. Eso se hace, al igual que la electroestimulación, como en la imagen que ustedes ven abajo, con dispositivos que son intracavitarios y que podemos trabajar en general por vía vaginal o por vía anal, ¿verdad? En el caso de las mujeres, evidentemente por vía vaginal o anal, en el caso de los varones solo por vía anal. Él está, desde el punto de vista del biofeedback y de la electroestimulación, lo que ha demostrado mayor eficiencia en la conducción de ya sea el estímulo eléctrico o de la presión, ¿verdad? Son los electrodos intracavitarios, y es por eso que yo les decía que acá uno requiere ciertas condiciones de trabajo también, requiere que el paciente entienda qué es lo que vamos a hacer y por qué, etcétera, ¿sí? Existe también los electrodos de superficie, ¿ya? En muchos casos, cuando no se pueden usar electrodos intracavitarios, se usan, pero para que ustedes sepan que es esto lo que nosotros hacemos en la mayor parte de los pacientes, y que a través de entonces el mismo electrodo yo puedo hacer biofeedback, mirar cómo está contrayendo y cómo está relajando, o puedo electroestimular si es necesario y ayudar en mi tratamiento. Además, como les dije antes, existe otra técnica que es la neuromodulación del tibial posterior, que como es una técnica que puede ser transcutánea o percutánea, ¿verdad? Y que nos puede ayudar también en varias patologías desde el punto de vista de estimular las raíces que son las que van a inervar el sistema. Además, usamos muchas técnicas manuales. Inicialmente es muy importante la evaluación manual. A mí el feedback no me va a decir si el paciente tiene un punto doloroso, un punto gatillo, si hay simetría entre un lado y el otro, etc. La evaluación manual es súper relevante, también da mucha propiocepción a las pacientes. Muchas veces nosotros tenemos que trabajar primero con técnicas manuales para, por ejemplo, normalizar el tono, o como yo les decía, tratar puntos gatillos, y luego vamos a poder usar las otras técnicas. Y como les decía antes, las técnicas conductuales son parte fundamental del tratamiento. Aquí se usa cartillas miccionales, calendarios en que el paciente anota por varios días cuántas veces va al baño, los horarios, cuánto líquido toma, etcétera, etcétera, y uno puede ir a analizar en detalle y hacer cambios y reeducar en ese sentido. Como les decía, existen también técnicas globales que cada vez están más de moda, digámoslo, ¿verdad? Que pueden ser grandes ayudantes en nuestro tratamiento, que pueden ser también formas en que nuestros pacientes pueden continuar de alguna manera con ejercicio que sea ayudante en lo que hemos hecho, por ejemplo, pero que no han demostrado hasta ahora ser igual de eficientes que el entrenamiento muscular del piso pélvico por sí solas, ¿sí? En cuanto a la evidencia, gracias a Dios tenemos mucha evidencia que sustenta que lo que hacemos da buenos resultados. Hay varios estudios, elegí algunos que son más recientes y que además incluyen muchos estudios, son revisiones, ¿verdad? Y excluyen por lo tanto muchas pacientes. En la Cochrane, ¿verdad? Hay una revisión
en que se revisaron estudios en relación al entrenamiento de la musculatura del piso pélvico y se comparó resultados entre hacer entrenamiento, no tratar, o hacer tratamientos que no son directamente sobre la musculatura y el fortalecimiento del suelo pélvico, y ver la diferencia en la incontinencia. Y en realidad se vio que efectivamente existe evidencia, ¿verdad?, para recomendar los ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico como primera línea del tratamiento conservador de este tipo de patología. Se habla también de que evidentemente faltan estudios a largo plazo, desde el punto de vista de que hay algunos estudios que han hecho seguimientos algunos años, pero que sería súper interesante poder tener seguimientos más largos para ver si esas pacientes que sí tuvieron mejoría en esos momentos logran mejorar aún más o logran mantener esa mejoría en el tiempo. Hay algunos otros estudios en que incorporan ya la electromiografía, que es el biofeedback que yo les mostré, ¿verdad? Y lo comparan con solo ejercicio de entrenamiento de piso pélvico, o ayudado o asistido por la electromiografía, ¿verdad? Y se ve cómo eso es un elemento que ayuda a que las pacientes logren un mejor control motor, una mejora en la coordinación y en la propiocepción, que como yo les decía va a ser nuestro primer gran objetivo en todo paciente, es que logre una propiocepción adecuada. Esta otra revisión, ¿verdad?, en que se hizo, sí, a lo largo de muchos años, con 390 pacientes, y que demostró que efectivamente la ayuda del biofeedback mejoraba la efectividad de los tratamientos, y que en muchas de esas pacientes era posible incluso llegar a evitar una cirugía. En conclusión, y con una revisión que se hizo no hace mucho tiempo, ¿verdad?, por una de las grandes estudiosas de estos temas, después de hacer una revisión bien detallada, ella encontró 16 ensayos clínicos randomizados en que se evaluaba, ¿verdad?, los efectos del entrenamiento de la musculatura del piso pélvico, y se llega al nivel de evidencia 1, en que recomendar que el entrenamiento de la musculatura del piso pélvico es mejor que ningún tratamiento, que solo el tratamiento médico, que un placebo, en mujeres con los distintos tipos de incontinencia que vimos antes. Pero acá también hay algo muy relevante y que es muy importante que también tengamos súper claro, y es que hay una diferencia importante entre las pacientes que tienen un tratamiento supervisado por un profesional de la salud entrenado y competente en el área, que con las pacientes que solo se les hace un seguimiento a distancia, o que hacen a veces guías de tratamiento que se las entregan y las pacientes se van a la casa, etc. Entonces, lo que hoy les diría yo es la recomendación general, es que el tratamiento debe ser individualizado, debe ser supervisado por un profesional competente. Ustedes saben que esta es un área de estudio como de posgrado, en que nosotros tenemos que ir a especializarnos para poder enfrentar este tipo de pacientes, ¿verdad? Y que en la medida en que yo haga un programa supervisado y que tenga contacto con el paciente lo más posible, por decirlo así, voy a poder tener mejores resultados. Y en eso también la sugerencia muchas veces de estos estudios es que el contacto con el paciente sea más a largo plazo, es decir, yo termino mi primera intervención, que puede tener una duración entre 8 a 12 semanas, ¿verdad? Y después cito al paciente, por ejemplo, a un control 6 meses después, a un control a un año después, porque es la manera en que las pacientes logren mantener esta, por ejemplo, rutina de ejercicios con la que yo la puedo dejar. Y desde ese punto de vista, entonces, hay que siempre tener en cuenta, igual que en otras áreas, que la adherencia y la mantención de lo trabajado y lo aprendido en el tratamiento también es parte de nuestra responsabilidad, hacer que el paciente se motive, que el paciente entienda que es importante que siga con los ejercicios, por ejemplo, que mantenga los hábitos que pudimos revisar, ¿verdad? Y como les decía, otra vez aquí aparece que la supervisión y tratamiento por parte del kinesiólogo es un factor determinante. Entonces acá nosotros tenemos que abogar a tener una muy buena relación con nuestros pacientes, a que las pacientes estén dispuestas a tener un control quizás más tardío, que no es lo habitual en otras áreas quizás, ¿verdad? Porque eso va a marcar una diferencia en los beneficios que ellas van a poder tener y que van a poder mantener a largo plazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Soledad. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sole, muchas gracias, Sole. En virtud del tiempo, bueno, te agradezco, muy claro, muy completa tu exposición, así es que yo creo que las dudas después podrían también hacerse contactadas si quedan en mensaje, te vamos a enviar preguntas para seguir con nuestro próximo expositor en virtud de los tiempos. Muchas gracias, Sole, felicitaciones por el trabajo. Yo también me quedé con algunas preguntas ahí para ver cómo trabajan en equipo, pero luego las haremos en una jornada solo de piso pélvico. ¿Te parece? De todas maneras. Muy bien, Sole. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí dejé de compartir, Bueno, ¿verdad? Sí, perfecto, continuando Sole. con, sí, continuando con nuestra jornada y con nuestro último expositor, voy a presentar a Fabián Troncoso. Vamos a hablar del tema de la fisioterapia invasiva. Fabián es kinesiólogo de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es magíster en investigación clínica, Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en ecografía musculoesquelética, Universidad de Zeus, Cardenal Herrera, Valencia, especialista en fisioterapia invasiva y encargado de la fisioterapia invasiva en la clínica MED. Es un misterio esto de la fisioterapia invasiva para muchos, así es que va a ser un gran, digamos, entusiasmo poder ver tu experiencia clínica y lo que tú nos vas a exponer ahora. Bienvenido, Fabián, la cámara es toda tuya. Un Muchas abrazo. gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien, cierto? Perfecto. Perfecto, ya. A ver, tratar de abarcar la fisioterapia invasiva en 20 minutos como que es bastante pretencioso, así que vamos a dar el enfoque a mostrar más casos clínicos y más aplicaciones, más que hacer una presentación teórica. Son muchas diapositivas, pero son muchas imágenes. Cuando yo trabajo con un ecógrafo, ya ocasiono cierto resquemor, prácticamente. Pero hay que decir que un kinesiólogo que trabaja con un ecógrafo no es ilegal. O sea, esto ya hace mucho tiempo se solucionó. Esto hay que dejarlo siempre en claro en cada presentación, cada vez que se habla de fisioterapia invasiva. En el año 2005, cuando la Universidad de Texas hizo toda su línea de posgrado, hizo un meeting, y en este meeting quedaron claros los límites, cuáles son el rol del kinesiólogo y cuál es el rol del radiólogo. Nosotros los kinesiólogos podemos ver tejidos, sí. ¿Podemos describir movimiento? Sí. ¿Podemos describir tejidos? Sí. Lo que no podemos hacer es diagnóstico. Eso que quede claro. Entonces, ¿podemos ocupar un ecógrafo? Sí, si está dentro de nuestra experiencia o nuestra pericia o nuestro estudio. Si vamos al conjunto universo, donde se ocupa un ecógrafo, y que todo esto lo hacemos en la clínica, ¿dónde está la fisioterapia invasiva? Estaría solamente acá en las técnicas ecoguiadas. Ahí, y una vez que ahora nos ubicamos en este conjunto universo, ¿dónde está la fisioterapia invasiva? La definimos. Son un conjunto de técnicas que conllevan la utilización de una aguja sólida y en la cual se pasa un fármaco o se pasa algún agente físico, ya sea corriente, por ejemplo. Dentro de las diferentes técnicas está, por ejemplo, la mesoterapia, que es la aplicación subdérmica de algún bioregulador, la punción seca, que es ampliamente ya conocida para pinchar los puntos de gatillo, la neuromodulación, que es pasar corriente ya sea al nervio periférico, al campo receptivo o al punto motor, la acupuntura, que tiene otro tipo de formación, y la electrolisis percutánea musculoesquelética. No vamos a hablar de todas, de acupuntura no vamos a hablar, por ejemplo, solamente de punción seca, electrolisis y neuromodulación. También hay que hacer hincapié que siempre cuando se habla de fisioterapia invasiva, uno se queda con un tridente. Todos piensan en punción seca, electrolisis y neuromodulación. Y la verdad que no. Existen más corrientes como la microcorriente, existe la corriente de alto voltaje, y uno va combinando los tratamientos. Así que no es como yo coloco esta corriente y sería, no. O sea, es una combinación muchas veces de tratamiento, que no, la idea no es quedarse con ese tridente. En cuanto a la punción seca, todos sabemos que es para tratar los puntos de gatillo, que actualmente se maneja todo lo que es la teoría de la hipótesis integrada de Simmons, la cual dice que es una disfunción de la placa motora, la cual causa mucha contracción del sarcómero, y en esa zona se ocasionan muchas sustancias sensibilizantes y que irritan. Y lo que uno busca es una respuesta de espasmo local.
al puncionar esa banda hiperirritable, ocasiona una respuesta REL, que es un espasmo, y se ocasiona un barrido de esa sustancia. Eso ocasiona que se vayan esas sustancias sensibilizantes y que también que el pH suba. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre colocar una punción seca con ecografía y sin ecografía? Cuando yo lo coloco en ecografía, puedo acceder a zonas más profundas, como se ve en el video. Voy a pasar acá a la interfase y se va a producir una respuesta de espasmo local. Va pasando la aguja, no se ve, ya esa es la respuesta REL. Entonces, con un ecógrafo yo primero vería, descartaría la presencia de algún vaso con el Doppler para no puncionar algún vaso y ocasionar un moretón al paciente que es molesto y llegar a estructuras más profundas. Y lo otro que uno lo pasa con corriente porque se ha visto que logra más REL, o sea, logra más barrido. Y lo otro que algunos estudios han demostrado que cuando yo hago la punción seca con corriente, tengo menos dolor post-punción. También se ocupa la punción seca bajo ecografía a nivel lumbar, lo van a ver ahí, en un fenómeno que se llama sensibilización espinal segmentaria, que es cuando ya esa metámera se contamina de tanto input nociceptivo. ¿Qué es lo que hace uno? Busca la metámera que quiere pinchar y va a la musculatura profunda, en este caso multífido. Y ahí va y busca la respuesta REL también. Eso es la sensibilización espinal segmentaria. Así es como se vería el procedimiento. Este otro tipo de punción, que es la punción seca, en la cual uno no llega al punto de gatillo, y en este caso en columna uno pincha netamente en lo que son los ligamentos interespinosos. ¿Qué es la electrolisis percutánea musculoesquelética? Es un proceso ecoguiado en el cual uno coloca una corriente continua galvánica en la que busca un efecto analgésico o un proceso inflamatorio local. Hay que decir que él es José Manuel Sánchez, él es el creador de la técnica, catalán, y respecto a esto ya existen journal, ya existen varios congresos, incluso ya va a salir hace poco, va a salir a las redes sociales, se hizo la Sociedad Chilena de Fisioterapia Invasiva. Entonces, en los últimos años ha crecido bastante. También ustedes van a escuchar muchas veces de MEP, EPTE, EPI, electrolisis percutánea musculoesquelética. Si tuviésemos que hacer la gran diferencia es en la intensidad de corriente que se utiliza. Todo lo que son microcorrientes, todo lo que son electrolisis, el MEP, por ejemplo, ocupa microamperes. Nosotros ocupamos electrolisis percutánea musculoesquelética que son miliamperes, es un poquito más fuerte. Eso va a depender del efecto que uno busque. ¿Qué es? Entonces vamos a ir desglosando la palabra. La electrolisis es cuando yo paso una corriente galvánica y hay agua y sal, como en el cuerpo humano. Esto se separa en otra sustancia y es altamente inestable y se forma nueva sustancia. Uno produce una reacción química. Lo importante de esta reacción química es que se produce esto, hidróxido de sodio, que es clave. Es clave esta reacción química porque esto va a causar inflamación. Y este hidrógeno uno lo va a ver en el ecógrafo, después lo vamos a ver en el otro video. Y está claramente, ampliamente estudiado los efectos de cada corriente es la aguja. Percutánea netamente porque se aplica tras de la piel y musculoesquelética porque cualquier tejido blando puede ser tratado con electrolisis. Respecto a esto, la electrolisis tiene dos grandes efectos, un efecto mecánico y un eléctrico. El efecto mecánico es, como se ve en la imagen, yo meto la aguja, enrollo la matriz celular y con eso yo mando ya la información al núcleo a través de la matriz, a través de las integrinas que están en el núcleo, para que sintetice más matriz celular. Pero la gracia de esto es que cuando yo al pasar la corriente destruí esa matriz que está anómala y mandé a llamar que se sintetice más matriz celular. El otro es un efecto electroquímico que se produce un cambio del pH por la presencia de hidróxido de sodio y lo más importante, se produce una inflamación solamente por la presencia de dióxido de sodio. Y el otro efecto que se produce es un efecto electrofísico. ¿Qué es eso? Si yo coloco un polo negativo, voy a atraer sustancias o grupos celulares que son más susceptibles de ser atraídos por el polo opuesto. Por ejemplo, si yo coloco el polo negativo, se ha visto que varios grupos celulares que son útiles en la etapa inflamatoria, como son el neutrófilo, como son las plaquetas, como son el mastocito y como son los macrófagos, son atraídos por el polo negativo. Entonces, hace un efecto de llamada. Es bastante importante. Uno puede ir jugando con esos diferentes efectos. Entonces, en resumen, tiene un efecto mecánico, electroquímico y electrofísico. Esto respecto al procedimiento terapéutico, esto es músculos, no existe una receta. No está estandarizado. De hecho, por ejemplo, acá hay dos grandes líneas de la electrolisis. El de José Manuel Sánchez, el catalán que hablamos,
y esta es la línea de Fermín Varela, que son unos madrileños. Ellos han tratado de hacerlo más, de estandarizar el procedimiento, pero no existe, repito, no existe una receta. Lesiones musculares, tratadas con electrolisis. Acá quizá la electrolisis tiene un gran futuro. ¿Por qué? Como vemos en esta epidemiología, en este estudio del grupo UEFA, en los últimos 13 años las lesiones musculares han ido en aumento, y sobre todo las disquitibiales y la de la cabeza larga. A pesar que tenemos estrategias preventivas musculares, a pesar que seguimos tratando buscando nuevos métodos de tratamiento, pero ¿qué es lo que pasa? Que la electrolisis, como vamos a ver en videos más adelante, puedes tratar en la etapa inflamatoria, puedes tratar en la etapa del Price, en esa especie como de vaca sagrada que no se cambia hace 30 años. Se ha visto que si tú tratas muy bien la etapa inflamatoria, drenando con electrolisis, va a obtener mejores resultados, menor recidiva, y van a los deportistas a volver antes. De esto ya están saliendo los primeros casos clínicos o la serie de casos clínicos, como acá como ese paper. Un caso clínico que me gusta mostrar harto es el desgarro de sóleo. Este caso, todos han tratado un desgarro de sóleo y saben lo complicado que es clínicamente una clínica que no sabe si darlo de alta o no. Es un músculo que contiene 3 tendones, por lo tanto tiene 3 uniones miotendinosas, tiene mayor posibilidad de desgarrarse, mecánicamente es muy complejo, ecográficamente verlo es más complejo todavía. Ahora sabemos los 5 puntos donde se desgarra, pero en ese tiempo, hace muchos años atrás no se sabía. Por ejemplo, acá este caso de Gareth Bale, que se desgarró el sóleo 3 veces y realmente no hallaban cómo sacarlo del desgarro, y que lo trataron con electrolisis. Por suerte no se ha vuelto a desgarrar. Eso trajo como consecuencia que en algunos equipos europeos la electrolisis esté dentro de los protocolos de tratamiento de lesiones musculares, como en estos casos acá de estos equipos. Cuando yo trabajo con un ecógrafo, tengo la facilidad, por decirlo de alguna manera, de hacer un mejor pronóstico. Tenemos varias clasificaciones musculares, como la británica, la de Múnich, pero estas no nos sirven para hacer pronóstico. En cambio, si yo tengo un ecógrafo, puedo primero clasificar una lesión muscular, si es de la unión miotendinosa o es de la unión mioponeurótica, y después de eso, con un buen parámetro ecográfico, con un buen sonomarcador, por ejemplo, lo que es medir en 3 dimensiones y medir el área de la matriz extracelular involucrada en el desgarro, yo puedo hacer un mejor pronóstico que con las otras clasificaciones. Entonces, serviría. ¿Qué lesiones musculares puedo tratar con electrolisis? Punto cativo miofacial, crónico, agudo y síndrome compartimental. Síndrome compartimental, la verdad, no se lo van a mandar a tratar con electrolisis. En la aguda, como acá ven, como dijimos anteriormente, acá uno mete la aguja y empieza a pasar a hacer electrolisis y se empieza a ver ese gas hidrógeno. Ese gas hidrógeno empieza a ser absorbido por los capilares. Esto trae como consecuencia, si yo disminuyo ese líquido, una disminución de la presión interna, menor daño hipóxico y alcalinización del pH. Este es un tenis leg. Acá estamos metidos en la membrana entre el sóleo y el gemelo medial, y son 2 membranas bastante grandes. Cuando se saca el líquido, fíjense, se produce como un cierre. Eso es por el tamaño de la membrana, que es una membrana bastante gruesa. Acá también lo que se busca en la lesión aguda es la lectotaxis. Lo que habíamos dicho, uno de repente coloca una corriente a baja intensidad, pero harto tiempo, para favorecer esa migración celular de fagocito y mioblasto y favorecer que vengan esos grupos celulares que son tan útiles en la etapa inflamatoria. La lesión muscular crónica que tiene estas características ecográficas, un aspecto regular, una ecotextura irregular, se pierde el patrón peniforme. Lo bueno es que uno dice que la cicatriz no miente. Si tú no das con la cicatriz, el paciente no tiene cambios. Uno lo que rompe son las tejidos de interfase. Entonces el músculo vuelve a tener una mejor movilidad intra e intermuscular. Entonces lo que uno hace al romper los tejidos de interfase entre 2 músculos trae varias cosas, trae varias consecuencias. Cambios viscoelásticos en el tejido, uno produce un efecto fibrolítico, rompe una fibrosis, y al cambiar la longitud del músculo y al mandar otro input nociceptivo, hay cambios en el sistema nervioso. Casos clínicos aquí. Por ejemplo, un paciente que me llevó de típico futbolista, corrió, le dio el pinchazo. Si yo veo esta ecografía, yo podría decir fácilmente, no, sabes que tú vas a andar en 2 meses, 2 meses y medio, podría ser un pronóstico muy malo. Pero la verdad que en la sexta semana lo teníamos de alta y hicimos 5 sesiones de electrolisis más microcorriente. Otro caso clínico bastante entretenido, era un basquetbolista que tenía antecedentes de síndrome compartimental de la pierna contralateral y hacía queloide y tenía una muy mala cicatrización, así que llegó con un pancorazo, ahí se ve gigante,
aquí en el corte transversal, acá también. Si no te dicen que un pancorazo, uno piensa que un osteosarcoma. Y acá se ven la ecografía. Aquí se ve la miocito osificante y acá el tejido blando que todavía tenía potencial de ser reparado y que no se transformara en miocito osificante. Acá la panorámica transversal. ¿Qué hicimos con este joven? También lo tratamos con microcorrientes, uno bajo ecografía. Cada una de esas agujas fue puesta bajo ecografía, en los puntos más hipoecoicos, para que esta microcorriente reparara. ¿Por qué microcorriente? Porque la microcorriente es quizás una corriente que es muy poco utilizada, pero es la que tiene mejor evidencia en cuanto a reparación de tendones y reparación muscular. Entonces aquí tenemos al paciente, el pre y el post. Ahí ha cambiado, fíjense cómo era antes y acá. Acá vamos a evaluar cómo estaba, cómo llegó y cómo se fue ese tejido. Aquí a este paciente lo que le ofrecimos con el doctor fue análisis de imágenes. Todo esto de imágenes los pasamos a unos 2 software y podemos ir cambiando, nos da ciertos números y podemos ir viendo cuánto repara cada día ese músculo. Podemos hacer una pendiente de cómo se va comportando, sacar un promedio de reparación a la semana, ver cuánto se pierde. Es decir, cuando ya tienes un número, puedes obtener muchos parámetros en cuanto a la reparación de ese tejido. Y eso fue lo que le ofrecimos al doctor. El análisis de imágenes es otro tema bastante complejo. Y así se fue. ¿Ven cómo cambió? Este otro caso, este es un futbolista. Era un futbolista de uno de los equipos grandes. Llevaba como 4 meses sin jugar. Pero lo interesante de él, le hicimos 3 sesiones de electrolisis, más microcorrientes. Pero lo que hay que reflexionar es que él llegó con una ecografía que tenía un desgarro miofacial, fibrilar, adherenciolisis y fibrosis. En 8 centímetros tenía todas esas diferentes tipos de lesiones musculares. Entonces uno hace la siguiente reflexión. ¿Qué herramienta terapéutica tengo para tratar cada una de esas diferentes lesiones? Bueno, la electrolisis. El miofacial uno induce una inflamación, fibrilar induce una inflamación, adherenciolisis saca el líquido que está entre las dos cicatrices y la fibrosis rompe la fibrosis. ¿Y qué pasó? Volvió a jugar. En las tendinopatías, generalmente lo que uno trata son los tejidos, acá por ejemplo los tejidos de interfase. Acá vemos cómo se mete la aguja entre la gasa de Kager y la cara ventral del tendón y uno rompe esa interfase. Y después así es como queda en la ecografía. Ese efecto blanco, todo eso gas hidrógeno que dura unos 40 minutos más o menos en el ecógrafo. Otro tejido de interfase, que es la cintilla ilotibial. Que es la cintilla ilotibial, y en la cual se ve cómo en el cóndilo femoral externo pasa cintilla y uno rompe esa interfase. Acá tú notas también las entesis, por ejemplo, un tendón rotuliano, acá en el polo inferior de la rótula, uno ve cómo va la aguja, y pincha el polo inferior de la rótula, pasa la corriente y se ve el gas hidrógeno que queda marcado. Acá se ve cómo es el procedimiento, cómo es el abordaje, que es netamente por medial, y puede ahí uno destruye la interfase. Hay que decir también que muchas veces uno, en tendinopatías muy grandes, uno deja puesto corriente ocupa las mismas agujas y deja puesto corriente de alto voltaje, netamente para tratar lesiones tendinopatías crónicas. O, por ejemplo, si hubiese una rotura en ese tendón, también podría colocar una microcorriente de ecografía en la zona de la rotura. Otro que podemos hacer es drenar. Un ejemplo es la paratendinitis aquiliana. Uno ve con el ecógrafo el paratendón, descarta que en el nervio sural no haya una variante anatómica, que realmente en la unión miotendinosa el nervio sural vaya netamente hacia el lateral, y una vez que descartó esa variante anatómica, uno drena. Esto es netamente casi como una lipo. Y ahí uno ve cómo se ve una lipo en la interfase más superficial del tendón aquiliano. Y los resultados son bastante rápidos. De hecho, nosotros en el hockey habían jugadores que lo drenamos antes del partido. O sea, es así de que no es inhabilitante, al revés, se siente un alivio. También se puede pinchar el cuerpo del tendón. Este es el caso de un tendón aquiliano, en el cual se ve una hipervascularización en la cara ventral, y después se ve cómo quedó el gas hidrógeno después de la aplicación de la electrolisis. También se puede tratar roturas tendíneas. Rotura de tendón. Este era un tenimesista que tenía una rotura intrasustancia del tendón de los extensores de codo. Y ahí vemos cómo va pasando. Y acá abajo vemos cómo ya va pasando lo que es el gas hidrógeno.
Y la otra técnica de fisioterapia invasiva es la neuromodulación. Hay que decir que la neuromodulación es ampliamente utilizada hace mucho tiempo a nivel cerebral, profunda, a nivel cortical, a nivel medular. Nosotros lo utilizamos, hacemos solamente a nivel periférico. Hacemos netamente a nivel del campo receptivo, en el punto motor o en el nervio. Hay que hacer hincapié en algo. Cuando yo paso corriente directamente al nervio, hay un porcentaje que se va a ir anterógrado y otro retrógrado. La gracia de esto es que yo no puedo decir al paciente, no puedo ser específico y decir qué porcentaje de la corriente que pasa al nervio se va a devolver al sistema nervioso central. Lo bueno que se ha visto que entre más corriente se devuelve al sistema nervioso central, mayores efectos tengo. Puedo buscar con la neuromodulación efectos analgésicos o efectos no analgésicos. A tratar problemas motores, problemas del sistema nervioso autónomo como un complejo regional doloroso o una mejora neurofuncional. Un paciente que llega muscularmente con un M3, por ejemplo. Yo podría tratarlo con una corriente de fortalecimiento al nervio. Y hay que decir que todos los tejidos tienen el potencial de ser neuromodulados. El único requisito que tienen que cumplir es que tienen que estar inervados. Estas son las diferentes teorías que se manejan por qué funciona la neuromodulación. No vamos a profundizar en eso. Sí me gustaría que quedara una cosa. Cuando pasa corriente a nivel retrógrado y llega al sistema nervioso central, se ha visto que a grandes rasgos lo que ocurre es que todas estas estructuras que están encargadas de integrar el dolor disminuyen su actividad. Y esta estructura que está encargada de modular el dolor aumenta su actividad. Es decir, cambia la percepción del dolor. Entonces, cuando yo hago una neuromodulación, primero tengo que ver si el trastorno es sensitivo, una evolución neurológica común y corriente, es motor, por ejemplo, acá en este nervio femoral, acá en el nervio tibial, o es un trastorno motor sensitivo o autonómico. Este era otro paciente el cual tenía un trastorno sensitivo en la bursa retrocalcánea, y este otro paciente, por ejemplo, que tenía un trastorno sensitivo a nivel del supraescapular. Tenemos para lo que es manguito rotador. Acá otro paciente que tenía, por ejemplo, tenía inhibición, tenía un hallux rígidos, pero por inhibición. Entonces lo que uno hace es meterse acá entre el popliteo y lo que es el sóleo y dar y producir una corriente de fortalecimiento, como se ve ahí. Acá otro paciente también del tibial, que estábamos estimulando el nervio tibial. Ojo, que es el mismo paciente, son dos pacientes, pero la aguja están puestas en diferentes lugares cuando el objetivo era el mismo. Ojo acá, porque las variantes anatómicas son bastantes. O sea, el nervio tibial no está tan expuesto como se dice. No hemos encontrado muchas veces con un nervio tibial que tiene la arteria encima. Y de repente las ventanas para poder pinchar las encuentras por allá arriba. ¿Sí? Hay que tener ojo. La anatomía que nos pasan no es tan así. Otro paciente acá, estimulando a nivel motor, el nervio tibial. Y este es un paciente que acá tenía un trastorno sensitivo en todo, a nivel del nervio tibial y del nervio sural, si se dan cuenta. Y acá este otro paciente, el cual, si se dan cuenta, tiene agujas en diferentes lugares. Sí, porque a él le molestaba no solamente el tendón de Aquiles, sino que fíjense, le molestaban las expansiones aponeuróticas que tiene el tendón de Aquiles. Entonces, como toda estructura tiene el potencial de ser neuromodulada, colocamos también neuromodulación en la expansión aponeurótica del tendón de Aquiles. Esto es como yo puedo neuromodular una fascitis plantar, así esta es por donde se entra el nervio plantar medial. Acá generalmente uno entra entre el cuadrado plantar y los flexores cortos de los dedos. Y así es como se ve. Por ejemplo, para tratar lo que es una neuropatía de Baxter, por ejemplo. Así se vería el paciente. Esto es otro paciente, una marcha patch, en el cual aquí nos estamos metiendo en el nervio peroneo profundo y vemos cómo está activando todo lo que son los extensores. Por ejemplo, el extensor largo del hallux, que son pacientes que son bastante complicados. Hemos tenido bastante buenos resultados con esta marcha patch. Este mismo paciente que también tenía trastornos a nivel sensitivo. Entonces colocamos una aguja en el peroneo común y otra en el peroneo profundo, que fue el resultado que nos dio nuestra evaluación neurológica. A nivel de columna, lo que lo colocamos son los ramos posteriores del ramo medial. Está la carilla articular, así se ve en la ecografía. Uno busca ese escalón y a nivel lateral lo que uno pincha es la rama medial. Sigue para todo lo que son
artrosis lumbares, todo lo que son problemas facetarios, y así es como quedan los pacientes. Acá un paciente pinchado a 2 niveles, y así se coloca jocografía, otro paciente pintados a varios niveles. Así es el procedimiento. Y por ejemplo, también yo puedo pintar ese mismo nervio y tratar un trastorno motor. Ahí estamos estimulando el multifío. Yo puedo ser selectivo para un segmento. Estoy estimulando únicamente el ramo posterior, el ramo medial del ramo posterior. También se puede tratar lo que son pubalgia a través del nervio linguinal. Por ejemplo, si molestara mucho la inserción, puedo estimular el nervio linguinal. Ahí se ve una contracción leve del recto abdominal. Pero si, por ejemplo, la causa fuera una contracción excesiva, un aductor hipertónico, ahí tendría que ir al nervio obturador. Otro caso son el nervio femoral, que uno entra de lateral a medial. Acá se ve en la ecografía un nervio femoral bífido. ¿Por qué lo quería mostrar? Porque generalmente cuando uno se encuentra con este tipo de anomalía anatómica o un nervio femoral que ya está ramificado, es bastante complejo porque uno no sabe cuál de los dos nervios pinchar. Y este es el procedimiento, de lateral a medial. Ese es el procedimiento, así se ve antes de pasar la corriente, y así se ve, por ejemplo, un paciente que se le coloca algún tipo de corriente motora a nivel del nervio femoral. Por ejemplo, un cruzado anterior que tiene déficit de fuerza, una prótesis de rodilla, andan bastante bien. A nivel cervical, suena bastante fuerte a nivel cervical, pero los resultados son bastante buenos, sobre todo las discopatías cervicales. Uno lo que pincha son los 3 troncos, tronco superior, tronco medio, tronco inferior, que se ven acá en la ecografía. Es bastante superficial, suena muy fuerte, pero es bastante fácil. Acá se ve cómo se mueve. Lo que pasa es que este video es de la evaluación que hacemos del opérculo torácico. Hacemos una evaluación dinámica con ecografía. Si uno sigue bajando hacia distal, se va a encontrar con este racimo de uva prácticamente. Y también puede ser neuromodulado. Acá hay una paciente en la cual estamos haciendo el procedimiento a nivel cervical. Estamos pintando el ramo superior. Este otro paciente en el nervio radial, fíjense, está supracondilio y tiene trastornos motores. Por eso que se ve esa corriente como que se mueve. Acá otro paciente con lo mismo, pero la gracia de este paciente era que cuando uno coloca la corriente tiene una respuesta anárquica y bastante exagerada. Uno coloca la corriente, por ejemplo, a 5 Hz y uno no tiene una respuesta a 5 Hz. Como que el paciente empieza a hacer unos espasmos a diferentes velocidades y tiene una velocidad más y responde de forma exagerada al estímulo eléctrico. Eso. Gracias. Fabián, nos dejaste sin palabras. Te fuiste como un motor, ¿ah? Ahí tratando de abordar tantas cosas que nos dejan a todos, felizmente impresionados de todo lo que se está haciendo en esa área, del conocimiento que hay que tener. Y tengo una pregunta que bueno, un poco tiene que ver con llegar a la expertise que tú tienes, ¿no? ¿Cómo hiciste la curva de aprendizaje de la técnica? Ya que no estaba normado inicialmente esto en el ámbito tampoco, lo que tú dijiste, como legal y todo. ¿Cómo fue tu curva de aprendizaje en este? Yo ya voy a cumplir 11 años en esto, la verdad. Yo me fui del 2010 a 2017, viajaba todos los años a Europa unas 3 veces. Me quedaba un par de meses, y eso fue más o menos como lo que aprendí. El problema fue lo que dices tú, cuando llegué a Chile, cómo iba primero convencer a alguien de pincharlo, y segundo, cómo iba a garantizarle a alguien. Yo vi que tenía buenos resultados, pero no eran mis resultados, y tampoco la curva de aprendizaje era alta, así que lo que al principio era que pinchaba gente gratis. De hecho, yo estuve en un persa en Pudahuel, estuve metido 2 años pinchando gente gratis los fines de semana. Entonces ahí como que prácticamente solté la mano, por decirlo de alguna manera. Así empecé, o sea, el inicio fue muy al principio de nada. No. Costaba mucho convencer a la gente, no. Y aparte nadie sabía, no se escuchaba de electrolisis, no se escuchaba de fisioterapia invasiva, entonces fue bastante difícil al principio. Fabián, entre paréntesis, lo que tú dices de hacer mano, ¿es posible cometer porque me imagino que estaba sin eco en un inicio, Sí.
¿es posible cometer un daño iatrogénico no teniendo la experiencia? Sí, se puede cometer, por ejemplo, cuando uno estaba, de hecho, algunas de las escuelas de electrolisis, de las cuales no estamos de acuerdo, por eso, digo, se hizo ahora la Sociedad Chilena de Fisioterapia Invasiva, promocionan algunas patologías no tratarlas con ecografía, lo cual estamos de desacuerdo. Por ejemplo, un tendón rotuliano que se ve bastante inofensivo, uno dice, ¿dónde te molesta? Y se meten sin ecógrafo, si uno pasa un par de milímetros de largo, toca la grasa de Hoffa y da el mismo dolor urente que da cuando uno llega al punto patológico. Entonces, tiene que ser bajo ecografía. Algunas patologías, por ejemplo, como epicondilitis o un tendón aquiliano, muchas veces se pueden quizás tratar sin ecografía. ¿Se puede ser iatrogénico? Sí. Y hay zonas que obviamente, por ejemplo, a nivel torácico, que tiene que ser bajo ecografía, sí o sí. Mira, qué interesante. Yo más que nada tengo estas preguntas. Hoy en Chile, ¿existe formación? No. O sea, lamentable, el año pasado una colega traía los cursos, estaba el magíster en fisioterapia invasiva, pero lamentablemente ese vínculo se terminó, así que ahora el que quiera hacer el máster se tiene que ir para afuera. Se van a traer más cursos a Chile, pero no es una formación continua, no da un grado académico, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Y tengo otra pregunta antes de terminar, con respecto a una de las técnicas que hablaste del proceso de inflamación que buscaba provocar para atraer en el fondo células que contribuyan a la regeneración de la zona. ¿El láser no tiene una participación en esto? El láser utilizado para provocar ruptura de tejidos para recuperación de lesiones o Chuta, generar elastina, colágeno. o sea, vi que cuando yo estaba en España lo ocupaban harto, el láser de alta intensidad, pero la verdad yo no tengo formación en esa área, así que no podría responder esa pregunta. No te preocupes, hoy. Bueno, Fabián, estoy tratando de ver, yo creo que hay muchas preguntas que nos dejas abiertas para poder, en una segunda patita, poder tenerte quizás también a ti solo y con todos los que nos interesa un poco conocer esta área que realmente es conmovedoramente grata. Te felicito porque has hecho camino al andar. Yo creo que todos los que hemos partido con algo específico ha sido un ponernos a disposición y los frutos se ven años después y muchas veces son otros los que gozan de los grados académicos, pero gracias a pioneros como tú en nuestro país. Así que quiero agradecerte a ti y con esto ir cerrando esta jornada, darle las gracias a todos los que con tanta perseverancia se han quedado durante todo el día para conocer y también compartir las distintas experiencias de las distintas áreas y bueno, seguir animándonos a crecer en cada uno de nuestros campos y mucho por hacer todavía, sin duda, y me imagino que todos los que han participado van a tener una lluvia de preguntas y de contactos ahí personales que van a salir. Así es que bueno, con esto los dejo. Rafa, que ahí está detrás de pantalla, Rafa, para que así puedas cerrar finalmente. Un gran cariño a cada uno y muchas gracias a todos por los esfuerzos. Tras bambalinas hay mucha gente trabajando para que esto resultara. Así que un agradecimiento al Centro de Estudiantes y también a todos los profesores que colaboraron con su conocimiento para que esto fuera posible. Gracias, Vivi. Bueno, yo me sumo a tus palabras. La verdad que yo conozco a Fabián hace bastante tiempo. Fue profe mío. Y la verdad conozco todo el esfuerzo que él ha realizado para poder llegar donde está. O sea, el nivel de expertise que tiene él lo lleva a un nivel bastante superior y yo creo que es de las personas que más maneja este tema a nivel nacional. Y la verdad que acá en la clínica entró hace algún tiempo con el kinesiólogo Diego Silva, que de hecho está en España en estos momentos terminando su máster y la verdad es que ha tenido muy buenos resultados. Yo lo he visto en vivo. He aprendido mucho con Diego y la verdad que aparte de la implementación de la técnica, el nivel de manejo de anatomía es superlativo porque trabajan mucho con
cadáveres, entonces distinto la formación que se tiene in situ a lo que uno ve en el día a día con la palpación manual. El hecho del uso del ecógrafo, no solamente para el tratamiento, sino para el seguimiento de patologías, se está usando en todo el mundo. De hecho, los mayores exponentes en manejo de tendones, por ejemplo, en seguimientos de tenorrafias, utilizan la ecografía, la elastografía para poder hacer seguimiento. Entonces, la verdad que este tema está entrando muy, muy fuerte y yo invito a todos los que están acá a seguir conociendo esta área que es muy, muy interesante y es un complemento excelente para la kinesiología. Así que muchas gracias, Fabián, por estar con nosotros hoy día. Y bueno, para terminar, los dejo invitados a todos a partir de la próxima semana que vamos a comenzar con conversatorios con distintos exponentes. El primero es el día martes a las 20 horas, que vamos a estar conversando con el kinesiólogo Nicolás Maragaño acerca de la educación al paciente, un tema bien transversal para todas las áreas, y cómo la educación al paciente, el mensaje que uno da, también repercute de manera muy importante en el proceso de rehabilitación. Así que están todos invitados y es una iniciativa que también se ha realizado en conjunto con el centro de alumnos de la escuela, así que están todos cordialmente invitados a participar. Aprovechar de agradecer a todos los que han participado como moderadores, a los invitados y también al profesor Oscar Migueles, que ha sido el gran gestor de esta jornada. Así que me despido, un abrazo a todos y nos estamos viendo próximamente. Saludos.